dibujantes, retratistas, ilustradores, pintores, en algún momento nos vemos en el problema de no saber cómo cobrar. O sea, cómo ponerle precio a nuestro trabajo, porque hay distintas situaciones. Entonces sí es difícil, sí es problemático en ocasiones, no solo a los nuevos, a las personas que apenas se están estrenando en esto o que son principiantes, sino que aún a los profesionales de pronto se les llega a complicar esto, porque hay varios factores, varias posibilidades imprevistas que dificultan el saber cómo cobrar. De entrada, si tú vas al internet a buscar información, algo así como alguien que te diga cuánto debes cobrar, créeme que no vas a quedar satisfecho. No hay alguien que te conteste esa pregunta a satisfacción. Y es que esto es lógico, porque imagínate, en cada país, pensando nada más en los países de América Latina, por ejemplo, cada uno tiene sus distintos precios, sus distintos sueldos, y hablando específicamente de México, en el norte de México hay en este sentido una enorme diferencia con el centro y con el sur del país. Entonces, ¿bajo qué criterio alguien te va a decir cuál es el precio correcto para tu trabajo? No es lo mismo, depende del lugar donde vivas, de la parte donde vivas, no solo en el país. O sea, no es un mismo tabulador para todo el país. Es un problema eso. Nadie te puede decir cuánto debes cobrar. Ningún youtuber que te diga, aquí te digo cuánto debes cobrar, ninguno de ellos te va a poder solucionar el problema. Ahora, imagínate, nada más para poner un ejemplo, suponte que en todo el país hubiera los mismos sueldos, los mismos precios, o sea que estuviera homogeneizado todo eso. Hay otro problema, no toda la gente es del mismo nivel económico. Hay muchos estratos distintos en ese sentido. Imagínate que un empresario te pide el retrato de su esposa, o un diputado te pide el retrato de el presidente, o te piden hacer el retrato de un senador. No es lo mismo esos tres ejemplos anteriores a que si un vecino ahí de tu calle, de tu cuadra, suponiendo que vives en una colonia popular, no le vas a cobrar lo mismo a tu vecino que al político o al empresario. No es lo mismo. Hay algo que a mí no me gusta decir, pero que lo he escuchado mucho, y es esa frase de que según el sapo es la pedrada. O sea, tú entiendes lo que se está diciendo ahí. A mí me parece desafortunada esa frase, sin embargo, lamentablemente es que aplica en muchos casos, porque hay ocasiones en que si tú cobras muy barato, no te van a dar el trabajo, porque consideran que eres malo, eres mal artista, no tienes experiencia. Entonces, créeme que hay ocasiones en que debes cobrar bastante más de lo que sueles cobrar. Y desde luego que por el lado contrario, alguien que tiene un presupuesto muy bajo, pues no te va a encargar un trabajo que sobrepasa sus posibilidades en cuanto a lo que puede pagar. Entonces tú debes usar tu criterio, cuándo cobrar mucho, cuándo cobrar poco, o cuándo no aceptar el trabajo. Y es que hay ocasiones en que si te están ofreciendo un trabajo y es mal pagado, pero dices, bueno, solo por esta ocasión, resulta que a veces te quedas encasillado en ese precio. Es el problema. Si cobras poco, de pronto te agarran a que siempre vas a cobrar eso. Y luego se corre la voz de que tú cobras poco y ya más personas te empiezan a pedir trabajo, pero así mal pagado. Y es difícil salir de ese tipo de situaciones. A veces suele suceder. O sea, alguien a quien le cobraste poco y luego te recomienda como baratero, y de pronto ya te quedas ahí encapsulado, atrapado en esos precios. Dices, bueno, voy a cobrar poco, pero va a ser constante el trabajo. Pues puede ser, pero también eso puede significar que vas a trabajar mucho y obtener poca ganancia, poco beneficio. Imagínate, y eso de por vida, pues no es algo muy deseable. Sin tomar en cuenta que los compañeros de oficio pueden en algún momento también reclamarte
y algo así como echarte bronca porque dice, bueno, estás abaratando el trabajo, estás haciendo que todos nos veamos obligados a bajar nuestro precio. Luego, tomando en cuenta esto último, si tú dices, mejor me voy a poner precios altos, o sea, le voy a poner precios altos a mi trabajo para que ese sea mi filtro y solamente gente con buen presupuesto, con buen nivel económico, venga y me pida que le haga retratos, dibujos, X, ¿no? Lo que tú hagas. Aparentemente eso está bien, pero la experiencia nos dice que también hay que tener cierta habilidad, cierta manera en que te manejes, porque el trabajo no llega solo. Si tú te pones un precio muy alto, significa que tu público va a ser muy focalizado, o sea, cierto tipo de gente, tal vez no demasiado común, es la que va a ser tu clientela, y tú tienes que tener un método, un modo bien planeado de cómo atraer o cómo llegar a ese tipo de clientes. ¿Sí me entiendes? El asunto no es así tan sencillo. Hay muchas cosas para tomar en cuenta. ¿Cuánto debes cobrar? Es una pregunta que no te pueden contestar muy fácilmente. Si tú eres principiante y le preguntas a un profesional cuánto debes cobrar, bueno, pues es que es difícil porque esa persona profesional cobra tanto, cobra X cantidad porque él ya tiene mucha experiencia, tiene mucha calidad. Estamos pensando, considerando que esa persona ya tiene un nombre, un prestigio, un camino recorrido, una cierta fama y probablemente tú no la tienes. Entonces no puedes cobrar lo mismo que esa persona. Tu calidad, pues tú tendrías que autoanalizarte y decir, bueno, ¿en qué nivel estoy? Y eso suele ser muy difícil. Es como cuando te ves al espejo y dices qué guapo soy o qué feo soy. Realmente tú no eres capaz de saber si realmente eres feo o eres guapo, porque tiene que ser una vista externa, alguien que te ve desde afuera, que no seas tú mismo, para poder saber si eres guapo o feo. Y además eso es totalmente subjetivo. Habrá gente que opine una cosa u otra. ¿Cuál es la realidad? Entonces, para saber si eres bueno, si realmente tu dibujo es bueno, tienes que contar también con el punto de vista de los demás. Y ya con respecto a eso, son los precios que puedas tú dar. Hay que aclarar que los puntos de vista de los demás, pues deberían ser de gente que sea imparcial. Si tú le preguntas a tu mamá, o a tu esposa, o a tu hermano, ¿qué tan bueno eres como dibujante? ¿Qué crees que te van a decir? Pues obviamente van a decir que eres un genio, que, bueno, eres fantástico, eres increíble, pero esa no sería, en la mayoría de los casos, no sería la verdad. Tienes que contar con un punto de vista que sea imparcial, con muchos puntos de vista. Y ya con eso tenemos un avance. Sin embargo, hay que decir que hay personas que tienen mucha facilidad de ventas, mucha facilidad de palabra, mucha labia. Entonces, si son capaces de vender algo que tal vez está fuera de su rango, que en realidad no debería ser vendido en tal cantidad, pero si la persona tiene esa capacidad, pues seguramente puede colocar su arte, aunque no sea muy bueno, en un muy buen precio. Pero lo normal es que tus precios deben ir de acuerdo a tu calidad. Bueno, pero la cosa no termina ahí. Aparte de todo lo que hemos mencionado, hay otras situaciones. Por ejemplo, supongamos que tú tienes ya una calidad excelsa, muy buena, y que te has puesto precios altos, lo cual es ideal. Aparentemente está muy bien todo. Y supongamos también que tienes ya clientes asegurados. Parece que ya tienes todo, ¿no? Todo resuelto. Pero ahora vamos a pensar que tú eres muy lento. Hay gente que es muy lenta trabajando. ¿De qué te sirve ganar bastante bien si te vas a tardar demasiado? Conozco gente que se tarda muchísimo haciendo un trabajo, de tal manera que si iba a cobrar bastante dinero, se le hace poco, porque el tiempo que tarda en tener listo un retrato es demasiado largo. Entonces ahí se compensa. A final de cuentas te sale lo mismo que si cobraras poco, pero lo hicieras en menos tiempo. Luego hay más situaciones que vive un artista, un dibujante, un retratista, pintor, ilustrador, X.
¿Qué pasa cuando un amigo muy querido, muy estimado, o una persona que sea un familiar, alguien con quien te llevas muy bien, de pronto te dice, oye, quiero un retrato, quiero que me hagas un dibujo? ¿Qué haces? ¿Le cobras? ¿No le cobras? ¿Le cobras mucho? ¿Le cobras poco? ¿Qué haces? Ese es un problemita, porque si tomas la decisión de no cobrarle, de pronto, o más bien muy comúnmente, esa persona luego te va a pedir otro retrato, porque ya lo he dicho muchas veces en esta serie de temas, que la gente suele no valorar mucho lo que no le cuesta. Cuando tú regalas tu trabajo, la gente piensa que no vale mucho tu trabajo. De entrada, a los artistas como que piensa la gente que nuestro trabajo pues no nos cuesta tiempo, no nos cuesta esfuerzo, no, los materiales nos los regalan, como que no valoran todo eso, creen que podemos estar regalando nuestro trabajo. Entonces eso de regalarle trabajo a los parientes, a los amigos, de pronto parece buena idea, pero si la analizas bien, ahí hay un problema. No, en serio, la gente no valora mucho lo regalado. Si tú regalas un dibujo a alguien, un retrato que le hiciste, muy probablemente vas a escuchar que te va a poner peros, o va a decir faltó esto, o quedó medio desproporcionado, o simplemente como que te va a decir gracias, pero con un gesto así como de insatisfacción. Así sucede, la gente no valora mucho lo regalado. Yo he visto muchas veces esa situación, y no hablando precisamente de mi trabajo, he visto casos de colegas, desde luego sin mencionar nombres, pero creo que a muchos artistas les ha sucedido eso, de que un dibujo regalado no es apreciado, y de pronto un dibujo que sí cobraste, la gente queda más a gusto, pone menos peros a lo que es cobrado que a lo que es regalado. Debe ser algo ahí que tenemos los seres humanos en la psique y que nos hace funcionar de esta manera. Apreciamos más lo que nos costó que lo que no nos ha costado. Y redundando en cuanto a lo de cuando un amigo o un pariente nos pide que le hagamos algún dibujo, un retrato, y no se lo cobramos, no suele darnos buenos resultados. Soy redundante en esto y vuelvo sobre este tema porque de verdad es algo un poco complicado. Habemos a quienes eso se nos hace feo cobrarle a un amigo o a un pariente, pero luego es más feo cuando ese pariente o ese amigo te pide que le regales más dibujos porque cree que no te cuestan trabajo. Entonces te agarra así, tal vez no con mala intención, pero te agarra así como de ahora hazme este otro. Y pues nosotros tenemos trabajo también, tenemos otras cosas que hacer, no somos ociosos como algunos creen. El dibujo es un trabajo, no es un pasatiempos, es un trabajo para evitar que te estén sobrecargando con trabajo que no te van a pagar, con trabajo que a veces no te corresponde, te pongan hasta hacer la tarea de los niños, que a veces les dejan hacer un dibujo y cosas como esas. Pues deberías cobrar siempre. Yo creo que los dibujantes deberíamos tener por regla cobrar siempre, no importa quién nos pida que le hagamos un dibujo, siempre cobrarlo. Yo sé que es difícil porque cuando decimos familiares a veces pensamos en un tío, en un primo, pero imagínate que el que te lo pide es tu hermano o tu mamá. Está complicado, ¿verdad? Yo ahí sí no sabría qué hacer, no sé qué decir, porque pues yo no le cobraría jamás a mi madre, y tal vez tampoco a mis hermanos, pero se complica el asunto. Si tu tío o tu primo ya te agarró de que te va a estar pidiendo a cada rato dibujos, y no es que a mí me suceda, realmente a mí no me sucede, pero he visto y he escuchado y gente que me comenta, me pregunta cómo hacerle en esas situaciones, porque a ellos sí les pasa. Entonces hay que tomar en cuenta todas las posibilidades y cómo a veces los dibujantes nos metemos en problemas. Y conste que dije claramente que a mí no me sucede y no le estoy echando indirectas a nadie, no tengo por qué hacerlo, no es la idea aquí en este tema, pero sé que a muchos sí les sucede. E increíblemente para mí hay gente que se acomoda más de esta manera, o sea, vendiéndole a amigos, a familiares, a primos, a tíos, porque sienten más confianza, más facilidad para hacer sus negocios. No es mi caso,
pero hay gente que se acomoda más de esta manera. Si tú eres de esos, pues felicidades, porque habemos a quienes no se nos hace fácil esa situación. Conocí a alguien que decía: a los amigos y a los parientes les cobro más que a los clientes normales, porque los amigos y los parientes se ven más comprometidos a pagarme lo que yo cobre, lo que yo pida por mi trabajo. Pues a mí eso me parece abusivo, no me parece algo bueno, algo positivo, pero pues hay de todo. Hay gente que trabaja de manera muy distinta a la que nosotros haríamos. Pero dejando de lado ese tema y volviendo al que nos ocupa en esta ocasión, que es cuánto cobrar por nuestro trabajo. ¿Cuánto debo yo, artista, dibujante, cobrar por mi trabajo? Imagínate que para quitarte de problemas dices: voy a ponerle a mi trabajo un precio intermedio, ni caro ni barato, o sea, ni muy alto ni muy bajo. Aparentemente es una buena idea, cobrar todos los trabajos por igual. Aparentemente es una buena idea y tal vez lo sea, pero ahí te estás negando a ciertas posibilidades, porque hay trabajos que de pronto podrías haber cobrado bastante bien, 20 veces más, 50 veces más, de veras, 70 veces más caro de lo que normalmente lo harías. Y si tú tienes un precio fijo para tus retratos, si tú ya publicaste un precio en general para tus dibujos, de pronto te puedes estar negando a ese tipo de trabajos que están excelentemente bien pagados. O sea, por algo que pudiste haber cobrado, vamos a decir 60,000 pesos, tal vez vas a tener que cobrar 1,000 pesos o 2,000, porque ya te habías comprometido a ese precio. Entonces, tener un precio fijo para tu trabajo puede ser bueno, porque ya no tienes que estar pensando y calculando con cada cliente, sino que quien quiere tu trabajo ya sabe cuánto cobras, y tú ya no te rompes la cabeza pensando o decidiendo cuánto cobrarle a este cliente y cuánto le vas a cobrar al otro. Pero por el otro lado está esto último de que podrías perder trabajos mucho mejor pagados. Entonces sí, hay muchas situaciones en las que es difícil saber cómo cobrar. A los artistas se nos suele complicar ese asunto de cómo cobrar correctamente. Y también hay ocasiones donde nos ofrecen trabajos ya con presupuesto asignado. O sea, ya nos dicen: ¿sabes qué? Necesito que me hagas un retrato, me asignaron tal presupuesto, entonces tú ya nada más decides si lo aceptas o no. Ahí no hay ningún problema. Pero por lo general sí hay muchas situaciones en las que el dibujante no sabe qué hacer, se queda ahí pensando un buen ratote o pide mucho tiempo para poder decidirse. En ocasiones no tenemos tiempo para consideraciones, tenemos que dar un precio al momento y suele ser equivocada la decisión, porque ya cuando estás realizando el trabajo resulta que lo que cobraste no era suficiente. El material que vas a usar te sale muy caro, el tiempo que te va a llevar es demasiado y algunos otros imprevistos. Ya finalizando en esta ocasión, hay que decir que la mayoría de personas que se ven en el problema de no saber qué precio asignarle a su trabajo, lo que hacen es informarse de lo que están cobrando más o menos en promedio la mayoría de dibujantes. Según el tipo de trabajo, sea un retrato, sea lo que sea, más o menos se informan de el promedio y a partir de ahí toman eso como una base, lo cual creo que es algo hasta cierto punto correcto y conducente, pero no siempre es lo mejor. Por el momento ahí queda este tema. Hay muchos puntos que no estamos tomando en consideración, pero ya habrá momento y la situación para hacerlo. Yo soy Artemio Guevara y te mando un saludo desde Ciudad de México.